dos temas que hoy un poco van, quizás, digamos, un poco en contramano de la medicina tradicional, que son todo el movimiento antivacunas y todo lo que es el parto domiciliario, que cada vez como más personas están adheridas a estos movimientos. Como bien dijo ella, yo lo voy a hablar desde un lugar, digamos, de mirada de salud pública, no lo voy a hablar ni desde la infectología ni desde la obstetricia, que no es la idea, ¿sí? ¿Con cuál paso? ¿Con el derecho? Sí. Bien. Bueno, voy a empezar con movimiento antivacunas. Voy a agradecer a la doctora Sandra Belfiore, que es la referente de inmunizaciones del programa de la provincia de Córdoba, a la doctora Ana Ceballos, que es médica infectóloga, que participa, digamos, de la Sociedad Argentina de Pediatría y es referente también a nivel nacional de inmunizaciones, y a la doctora María Silvia Mauricio, también infectóloga pediatra, que bueno, también hicieron sus aportes para poder hacer esta presentación. Bueno, en primer lugar, reconocer y reafirmar que la vacunación sigue siendo la herramienta más importante de salud pública para el control de las enfermedades inmunoprevenibles. Eso es indiscutible. Y los beneficiarios de la vacunación se extienden de manera equitativa a todas las personas, ya que tiene un efecto directo sobre la persona que se vacuna, pero también tiene un efecto indirecto sobre aquellas personas que por algún motivo no pueden vacunarse, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Que hoy sabemos que con el avance de la ciencia cada vez son más. Esta es una diapo de la doctora Ceballos que muy gentilmente me la facilitó, en donde vemos que cuando nadie está inmunizado, la enfermedad se disemina rápidamente en la población. Cuando algunos están inmunizados, la enfermedad se disemina en parte de la población, ¿sí? Fíjense cómo rápidamente comienza a diseminarse, pero cuando uno alcanza la mayoría de la población inmunizada, que es lo que nosotros hablamos de coberturas del 95% o más, que es lo ideal, fíjense que las personas prácticamente el riesgo de enfermar son muy pocas, ¿sí? Entonces se produce este efecto que llamamos efecto rebaño, que protege a aquellas situaciones en donde no podemos aplicar vacunas, ya sea por inmunodepresión, por edad o por antecedente de alergia a la vacuna, que también existe. Entonces la aparición de estos grupos antivacunas realmente viene a ser como un regreso global de las enfermedades que en algún momento que siguen siendo prevenibles. Y me pareció interesante hacer como un poquito de historia para no pensar que esto es algo nuevo. Fíjense que ya en el siglo XIX, en el Reino Unido, habían surgido los primeros grupos de personas o de organizaciones antivacunas en el año 1853, en el año 1867. En el año 1880 también surgen otros grupos en Estados Unidos que consiguieron derogar leyes que en ese momento hacían que la vacuna fuera obligatoria en varios estados. En el año 1890, un grupo de médicos alemanes hace un manifiesto en contra de la vacuna contra la viruela. Y realmente los grupos antivacunas toman más peso en el año 1998, cuando la revista Lancet publica un artículo que habla sobre la vinculación que había entre la vacuna triple viral con el autismo. El tema, fíjense, recién en el año 2004 demuestran que había existido un fraude en ese estudio. La revista retira ese artículo, pero ya el daño, digamos, hecho en la comunidad científica y en la población ya estaba hecho, digamos, no había como vuelta atrás en eso. Bien. ¿Cuáles son algunos de los motivos por los cuales los grupos antivacunas desacreditan las inmunizaciones? Bueno, hay un grupo que habla sobre riesgos y consecuencias de la vacunación y plantea que los eventos secundarios son más severos que la enfermedad en sí misma. Y acá hago un párrafo especial con un componente que forma parte de muchas vacunas, que es el timerosal, que es un derivado del mercurio, que se utiliza sobre todo para inhibir el crecimiento bacteriano y el micótico de algunas vacunas inactivadas y sobre todo algunas de ellas que pueden estar un tiempo abiertas hasta que se pueden colocar todas las dosis.
El grupo de expertos que asesora a la OMS en inmunizaciones, que es la SAGE, en el año 2002, reafirmó que las vacunas que contenían timerosal eran seguras y que el reemplazo de este compuesto por otro conservante, digamos, podría afectar la calidad y seguridad de las vacunas, por lo cual reafirma seguir utilizando el timerosal. Y acá en Argentina, el CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en el año 2014 también reafirma continuar con el uso de vacunas que contienen este derivado del mercurio, incluso en las embarazadas. O sea que queda totalmente avalado científicamente que este componente se podía seguir utilizando. Hay otro grupo de antivacunas que habla sobre la disminución de las enfermedades inmunoprevenibles no se debe al uso de las vacunas, sino que se debe al avance de las cuestiones socioeconómicas, las mejoras en las condiciones sanitarias y el contacto con gérmenes salvajes para inmunizarse. Y fíjense cómo en Argentina los dos últimos casos que hubo de tétano neonatal en la provincia de Misiones fueron hijos de madres que no estaban inmunizadas. Es decir, totalmente contrario a pensar estas afirmaciones que hacen estos grupos. Sino también acá podemos ver el antes y el después de algunas de las vacunas del calendario nacional de vacunación. En el primer recuadro de arriba corresponde hepatitis A. La hepatitis A se incorpora al calendario nacional de vacunación en el año 2005. Y fíjense, no sé cuál es ¿tienen para marcar? Sí. ¿El de lado? El de arriba, bien. Ahí tienen lo de hepatitis A. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Ahí, bien. Ahí en el año 2005 se incorpora la vacuna antigripal para los niños de 1 año de edad. Fíjense en cuanto a la cantidad de hepatitis A. La hepatitis A es del 2005. Sí. ¿Y el antigripal? No, la hepatitis, acuérdense que el antigripal fue después de la epidemia del 2009. ¿Sí? Se incorpora como obligatorio. Bueno, esta que es hepatitis A, fíjense, en la incidencia de casos es un antes y un después. Es decir, realmente es muy notoria la diferencia y además disminuyó la cantidad de hepatitis fulminante y de trasplantes hepáticos en pediatría. Es decir, obviamente que es un beneficio muy importante. Otro ejemplo como para dar es la vacuna 13 valente neumocóxica que se incorporó en el calendario en el año 2011. Entonces acá hay una comparativa del trienio 2008-2011 prevacunal y el trienio postvacunal 2013-2016. Fíjense, en los trienios 2008-2011, esta es la incidencia de neumonía por neumococo en el menor de 1 año, esta en el niño de 1 año y esta en los mayores de 1 año. En todos los casos, no se nota bien en la filmina, pero hay una reducción aproximadamente del 25% de incidencia de enfermedad en cada uno de los grupos etarios. O sea que realmente el resultado de la vacunación fue muy importante. Y la de abajo corresponde a la vacuna triple A celular que se incorporó al calendario nacional de vacunación como obligatoria en el año 2014 para las embarazadas después de la semana 20 de gestación. Para la protección de la embarazada, pero también para la protección del recién nacido hasta los 2 meses de edad, que es cuando se puede colocar la primera dosis de la quíntuple, ¿sí? Fíjense cómo la letalidad, que es lo naranja, a partir del año 2014 comenzó a disminuir, o sea, casos de niños fallecidos por coqueluche, y ustedes me dirán, bueno, pero aumentó la cantidad de casos, y sí, porque se intensificó la vigilancia. O sea, antes había más, igual casos o más, sino que no se buscaban, no se sospechaban y por lo tanto no se encontraban. A partir de un brote que hubo de coqueluche en el año 2012, se hace una vigilancia intensificada, se incorpora la vacuna al calendario para las embarazadas y eso generó la disminución sobre todo de la letalidad, ¿sí? Bien. Bueno, otros grupos que desacreditan las inmunizaciones hablan de que las vacunas alteran lo que ellos llaman miasmas, ¿sí?
que son como energías vitales que tiene el organismo para hacer frente a diversos compuestos antigénicos, conservantes, aturbantes. Hay otro grupo que son el grupo de los naturistas, que bueno, digamos, son más proclives a retornar a la naturaleza y prefieren la exposición natural a los virus y bacterias, e incluso prefieren enfermar gravemente e incluso morir, es decir, son grupos muy cerrados antes de colocarse vacunas. Y después están los usuarios de la medicina alternativa, que bueno, prefieren utilizar algunas dietas, costumbres, usos de té, digamos, distintos mecanismos también que lo ponen por encima de la aplicación de las vacunas. Bien, por lo tanto, todos estos grupos diversos que finalmente terminan poniendo en cuestión la cuestión de las inmunizaciones constituyen una amenaza global para la salud. Sobre todo, hablamos de global porque ustedes saben que hoy por hoy hay una globalización también de los viajes, digamos, al exterior. Entonces, muchas veces tenemos estos casos que llamamos casos importados, es decir, no son casos autóctonos propios, sino casos traídos de otros lugares del mundo. Fíjense lo que pasó con sarampión en Estados Unidos, donde hay un grupo antivacunas, digamos, que generó mucho ruido de público conocimiento. Ellos tuvieron en el año 2018 esta cantidad de casos, ¿sí? Y fíjense que en el primer trimestre del año 2019 prácticamente superaron la cantidad de casos que habían tenido en el año 2018, ¿sí? Y esto, bueno, justamente por la cantidad de adeptos a no vacunarse contra el sarampión. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Un poco el interrogante que me plantea Fernanda es ¿qué hacer con esto? Y bueno, de alguna manera hay que abordarlo, ¿verdad? No queda otra que iniciar un diálogo con los padres, con los cuidadores, tratar de convencerlos, ¿sí? Evaluar cuáles son los motivos de rechazo a las vacunas. Y la verdad que esto necesita dedicarle tiempo, porque hay que poner mucha evidencia. Es importante que los médicos se formen, transmitir mensajes claros, no con términos técnicos, ser como contundentes. No hablar de grupos antivacunas, porque esto un poco irrita, digamos, a quien nosotros tratamos de convencer con esta evidencia científica. Tratar de hacer hincapié en los aspectos positivos de la vacunación, en los beneficios sociales, que no es solamente para la persona, sino para el grupo. Y como les digo, la verdad que el equipo de salud se tiene que formar en estos aspectos para poder brindar la mejor información posible. Hay una gran oportunidad que esperemos que pueda salir, que es la ley 27.491, que fue sancionada en diciembre del año pasado. El tema es que todavía no está reglamentada, falta reglamentarla, pero hay una ley que la pueden buscar, tiene 36 artículos, en donde además de hacer una defensa del calendario nacional de vacunación, también tiene varios artículos, por ejemplo, que hacen responsable a los tutores o a los padres de la vacunación de los menores y de las personas con alguna incapacidad que no pueden tomar decisiones propias, ¿sí? También adhiere a la Semana de las Américas, de las vacunas. Hay una Semana Mundial de la Vacunación, que es en abril. Hay una semana que es la Semana de la Vacunación en las Américas, que se celebra del 20 al 27 de abril. Y justamente sabrán que el Hospital Pediátrico de Niño Jesús, desde hace muchos años, hace esta actividad, que es la Noche de las Vacunas, un poco para hacer más accesible a la población el tema del acceso a las inmunizaciones. Así que bueno, esta ley incluso, por ejemplo, con el certificado de haber llevado a vacunar al hijo o al niño, está justificado el día laboral, o sea que pone todas las facilidades, digamos, al alcance para que las personas puedan vacunarse y puedan vacunar a los menores y adolescentes. Bueno, esto un poco con respecto al tema de vacunas, ¿sí? Y con respecto al parto domiciliario, por ahí también me pareció interesante recordar un poquito la historia, porque si no, no podemos entender por qué hemos vuelto a esto del parto domiciliario. Fíjense que 40.000 años antes de Cristo, el parto era atendido por el esposo, en la casa por el esposo.
6.000 años antes de Cristo aparece una de las especialidades más antiguas que se conocen, que es la de las comadronas, donde algunas mujeres aprendían, digamos, cómo era esto de la atención del parto y colaboraban en la atención del parto también en el domicilio. O sea, seguimos siempre en el seno familiar. Bien, ya Hipócrates hace una descripción de un libro que se llama Naturaleza del Niño, del parto normal, y ya habla en ese momento de que el feto se colocaba cabeza abajo porque del ombligo hacia los miembros inferiores era más pesado y que la bolsa de las aguas se rompía por el movimiento de las pies y de las manos, ya en ese momento. Luego aparece Soranos, seguimos hablando 138 años antes de Cristo, que es un médico griego, que él describe que la mujer parturienta debía ser atendida por una comadrona, pero que tenía que haber otros ayudantes. Que alguien le tenía que sostener la espalda atrás, que alguien tenía que protegerle el periné, que alguien tenía que hacer como una cierta presión, digamos, en la parte superior del abdomen para favorecer el descenso. Y recién en el siglo XVIII aparecen los primeros médicos que comienzan a interesarse en esto de la obstetricia y en el mecanismo del parto. Y esto coincide con, por ejemplo, la aparición de algunos elementos como el forceps, y esto se suma el uso de la anestesia, el uso de la antisepsia, todo lo que era el monitoreo fetal, y por supuesto esto mejoró muchísimo los resultados perinatales. Si hablamos de la primera parte que mencioné, obviamente la mortalidad materna y la mortalidad infantil eran increíblemente superiores a lo que fue disminuyendo, digamos, con la aparición de estos avances de la ciencia. Pero ¿cuál es el problema? Que al mismo tiempo que se produjeron avances y el parto se institucionalizó, el momento del parto fue sufriendo un proceso de deshumanización / medicalización y generó que se empezaran a practicar un montón de prácticas, valga la redundancia, como el rasurado, la colocación del enema, la posición horizontal. Ahí ven una imagen que algunos que han hecho medicina les recordará, las mujeres, digamos, acostadas, con las piernas colgando, incluso atadas, la venoclisis, es decir, un montón de prácticas invasivas que no justificaban, digamos, el proceso del parto, que en el 90% de los casos es normal. Son muy pocas las situaciones en que realmente se necesitaría una cesárea. Piensen que la OMS habla de 10 al 15% como máximo, y por ejemplo en Córdoba, promedio estamos en un 50% de tasa de cesáreas. Bien. Entonces, ¿qué se hizo? De ninguna manera, digamos, desde salud pública, ni desde el Ministerio de Salud de la Nación ni de la provincia, se piensa en volver al parto domiciliario. Todo lo contrario, el parto tiene que ser institucional. Pero lo que se busca es devolverle ese proceso de humanización a ese parto institucional. Y allí aparece una experiencia muy interesante en la maternidad Sardá de Buenos Aires, que es la maternidad que más partos tiene en toda la República Argentina, en el servicio de neonatología liderada por el doctor Laguía, donde él, digamos, implementa una forma de trabajo que en ese momento se llamó maternidad centrada en la familia. Aparece neonatología. En el año 2007, a partir de esa experiencia, se elaboró una guía para transformar las maternidades que venían funcionando tradicionalmente en maternidades centradas en la familia. Eso después es tomado, por ejemplo, por UNICEF, por la OPS, les gusta la idea del proyecto, ven que es muy útil, y los gobiernos provinciales y instituciones académicas ingresan en un proceso de actividades para favorecer la transformación en todas las maternidades del país. Y ahí es cuando en Córdoba, en el año 2010, se firma un proyecto en ese momento, porque tenía un costo determinado, que duró 5 años, con UNICEF, donde había financiamiento para que las principales maternidades con más de 1000 partos, acá en la provincia de Córdoba, pudieran transformarse en maternidades seguras y centradas en la familia. Allí es cuando ingresan el Hospital Materno Neonatal, que es el hospital que más partos tiene en la provincia de Córdoba, la Maternidad Provincial de San Vicente, el Hospital Misericordia, y años más tarde ingresa al Hospital de Mina Clavero,
que es un hospital pequeño, con muy pocos partos por año, pero que ya venía trabajando con, digamos, este espíritu de maternidad.